yo soy Durgastev. ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por seguir escuchando. Espero que les haya gustado la entrevista pasada. Y saben que se me ocurre también algo interesante es que manden no solo temas que les gustaría escuchar, sino preguntas específicas que tengan y así puedo contestarlas tal cual. Les tengo un par, de anuncios. No sé si sepan, pero me gusta mucho a mí la naturaleza y trato de encontrarla en la ciudad. Y estuve averiguando de esta medicina del bosque, es un baño del bosque le llaman, que fue descubierto por un médico japonés. Está interesantísimo, creo que voy a dedicar un solo podcast a hablar de eso porque es un tema que me ha apasionado mucho. Pero bueno, les dejo el anuncio por aquí porque los últimos miércoles de cada mes estamos yendo a practicar un poco de yoga y este baño del bosque, que es una meditación en los árboles, en la naturaleza. Es los últimos miércoles de cada mes a las 10:30 de la mañana en el bosque Chapultepec, en los jardines botánicos. Entonces, los que quieran y estén como dudosos del lugar donde nos encontramos, pueden verme en O2 Yoga Polanco, en Anatole France 139, a las 10 de la mañana, irse conmigo, o a las 10:30 llegar a los jardines botánicos. Entonces pueden entrar por donde está el Starbucks de Reforma y van a ver un letrero hacia la izquierda que los dirige hacia los jardines botánicos. Y ahí hay un área verde planita y nos van a ver. Entonces, si quieren venir a probar este baño del bosque, esta medicina como que nos da los árboles y la naturaleza, nos vemos por ahí. Va a ser justo mañana miércoles. Ustedes lo están escuchando el martes. Es este miércoles último del mes, que es 30. Entonces, nos vemos por ahí en Chapultepec. Bueno, ahora sí, antes de empezar con el tema que les tengo preparado hoy, que es muy interesante, es el encontrando el propósito de tu vida. Entonces vamos a tomar esas 3 respiraciones conscientes para conectarnos todos juntos donde estén. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo, 2. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Ahora sí, este tema tiene mucho jugo en mi perspectiva. Me acuerdo que yo desde los 14 años me he estado preguntando, un poco angustiada esta pregunta, porque veía a mis padres o a los adultos, ¿no? Dedicarse a generar dinero, pero no realmente los veía realizados, ¿no? Ni en lo que estaban haciendo, ni en el generar mucho dinero. Y no importaba si veía gente exitosa, entre comillas, parecía que siempre había este vacío y me empezó a dar como miedo, la verdad, crecer y sobre todo decidir qué iba a hacer cuando creciera, ¿no? A qué me iba a dedicar. Y tuvieron que pasar muchos años y mucho sufrimiento para encontrar el yoga. Les platiqué un poco en el primer episodio de este podcast. Les platiqué cómo fue que me fui a hacer la maestría a Boston y acabé haciendo la escuela O2 Yoga, ¿no? Con ese impulso como de dedicarme a algo que tuviera para mí un significado y más alineado. Yo creo que sobre todo eso empieza a ser como más claro. Ram Dass, cuando voy con él, es mi maestro que ya casi tiene 88 años. Ram Dass, cuando la gente le pregunta, porque yo creo que esta es la pregunta, ¿no? Para hacerle a un maestro evolucionado, es como, ¿qué hago con mi vida? Y él siempre contesta cuando la gente se le acerca a decir, Ram Dass, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y les dice, es que estás enfocando mal la pregunta. La pregunta no es qué hacer con mi vida. La pregunta es, ¿cómo calmo mi mente lo suficiente para que esta respuesta
esté muy obvia, ¿no? Se empiece a como brotar, empieza a ser más intuitivo, más del corazón, ¿no? Más guiado, sin tanto esfuerzo. Y claro que entonces viene todo lo que tenemos que hacer para calmar la mente. O sea, cambia, digamos que la perspectiva de qué hago en mi mente, qué curso tomo, a dónde voy, cómo cambio, a qué tengo que hacer, ¿no? Para yo encontrar ese espacio donde yo me sienta más guiado, donde yo observe con claridad y me inspire desde ese espacio. Y a mí esto me recuerda, también fui a un retiro de Eckhart hace unos años estaba embarazada yo de Keira, y fui al retiro y me encantó porque habló del propósito interno y el propósito externo de nuestras vidas. Y él explicaba que el propósito interno es justo esto que se liga con Ram Dass de cómo calmo mi mente lo suficiente, o sea, cómo encuentro el espacio donde recuerdo que soy un ser, que soy un alma. Y Eckhart Tolle lo explica así, como el propósito interno es encontrar y regresar a este espacio donde me identifico con el ser en conciencia expansivo. Ahora, claro que el lenguaje suena muy lindo, pero lo importante es cómo experimento que soy este ser. Porque ese es el propósito de vida, ¿no? Es como encuentro este espacio de amor, de paz, de tolerancia, de compasión dentro de mí, y viene como mucha búsqueda de prácticas para encontrar este espacio. Entonces puede ser meditación, puede ser yoga. Mucha gente lo tiene, estos segunditos de identificación con el ser, hasta en deportes extremos, en ciertos trabajos, ¿no? Que nos gusta mucho hacer, y entonces se roza ese espacio de tranquilidad, de calma, de paz, de expansión, ¿no? Que es lo que es el resultado que queremos como obtener, por así decirlo, con las prácticas, que realmente no son enfocadas como en el resultado, es enfocado en el proceso de un momento, porque son decisiones de un segundo, ¿no? Y de hecho, donde estén, si respiran hondo una vez de nuevo y regreso al momento, que por eso Eckhart Tolle le llama el poder de la hora, ¿no? Me meto en ese poder de este segundo y puedo empezar a experimentar cada vez más seguido estos espacios como de lucidez, donde tengo claridad y me siento como muy en paz. Entonces, este es el propósito interno de todas las personas, no importa cuál sean los roles externos que tengamos que hacer. Y bueno, esto es cosa que se habla en libros y prácticas, pero literalmente yo lo simplificaría a que no necesito nada más que la decisión de un momento de regresar al ahora, ¿no? Herramientas hay muchísimas, les voy a dejar meditaciones también por acá, justo para practicar esto de regresar al ser. Por eso practicamos yoga, ¿no? Y trato que mis clases estén muy enfocadas en traer mindfulness, conciencia al momento, al cuerpo, y que los alumnos podamos experimentar esto. Por otro lado, no, está el propósito externo. Y Eckhart Tolle dice algo interesante, dice, cuando el propósito externo rebasa el propósito interno en prioridad, empezamos a sufrir. Porque obvio pierde esta presencia. Entonces toda la idea es que el propósito externo surja o esté empapado de este espacio del ser, donde estoy en el momento y lo que busco es justo solo lo que estoy haciendo en este segundo. Entonces empieza a perder un poco de importancia la tarea que estoy haciendo externamente. Podría ser dar una clase, podría ser escribir, podría ser doctor, no sé, hacer una cirugía, crear una obra de arte. Pero el punto es que la presencia se manifiesta en la acción externa, y entonces está cargada de poder, de calidad, ¿no? Y sobre todo como de un gusto interno por hacer esto.
Y creo que es justo la señal, ¿no? Cuando empezamos a ver que nuestra vida está muy seria, que no estamos contentos con lo que estamos haciendo. No, la pregunta, como Ramdas me lo dijo en su momento, no es, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me muevo? ¿A qué otro trabajo hago? ¿Qué curso veo para que me quite esto? ¿Qué pareja tengo que tener? Es cómo cargo de presencia y de poder del momento a lo que estoy haciendo. Porque algo que yo me he dado cuenta fuerte es que no importa cuánto reconocimiento tengamos externo, nunca es suficiente. Y es la naturaleza del ego, el que viene desde una perspectiva de lo escaso, del faltante, porque obviamente es una identidad muy pequeña comparada con el ser conectado con todo en el universo. Entonces tiene que ser inseguro y se tiene que sentir incompleto. Yo creo que de hecho es algo sano que lo estemos sintiendo. Pero el enfoque, y esto es algo que todo el tiempo me sigue pasando, es ¿qué cambiamos afuera? ¿Qué necesito hacer? Algo estoy... Y necesito regresar a la práctica primordial, que es cómo encuentro que este momento es todo lo que estoy buscando. En yoga hay una práctica que la llamamos santosha, en los niyamas, que son como, digamos que esta filosofía del yoga tiene, según el Ashtanga, 8 ramas. Y en una de esas ramas, que son los niyamas, se encuentra santosha. Y es estar como contento, el contentment que le dicen en inglés. Y yo antes creía que este contentment, estar contento, estar satisfecho, venía como de casi analizo todo en mi vida y veo cómo he tenido tantos logros. ¿Qué he hecho? Ahora tengo hijos y tengo maestrías y entonces pues debería de sentirme satisfecho. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con observar que el momento presente está siempre completo. Eso quiere decir que no necesito nada distinto en este momento. Y cuando me meto en ese espacio de, a ver, este segundo donde esté en el coche, donde lo estén escuchando, ¿no? Sin la historia de la mente otra vez, sin el bla, 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 donde está todo el tiempo quejándose y juzgando porque es el trabajo de la mente, hay muchísimo contentment, estoy completo. Y si me salgo de esa historia, empiezo a sentir ese goce del momento tal cual y como es. Y entonces la gratitud viene como inmediata. Y de eso se trata un poco regresar al propósito interno. Es ver que mi vida entera está cargada de momentos que todo está completo, todo está en armonía, ¿no? Y otra vez me mete un poco en este tema de que para el ego, el éxito significa algo muy específico, que son tener dinero y reconocimiento. Y el alma no es así, ¿no? El alma viene a evolucionar a este mundo y entonces generalmente las crisis, retos y las cosas más difíciles que nos pasan, pues son alimento justo de evolucionar. Entonces es el éxito para el alma, es cómo entramos en estos espacios de crisis desde la perspectiva de, en vez de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué me está pasando esto a mí? Y cómo lo uso para mi despertar. Es realmente todo un tema. También creo que en el propósito externo sí se empieza a alinear. Y el otro día estaba platicando yo con Adrián, con Shivananda, mi esposo, como si hay de repente, entonces te alineas internamente y algo empieza a pasar afuera, ¿no? Si empiezo a practicar este poder del momento, esta presencia, alguna señal empiezo a tener por fuera. Puede ser que me corran, que luego el ego lo categoriza como algo negativo de nuevo. Pero ¿qué tal que odio mi trabajo y la compañía empieza a correr a todo el mundo y cortaron puestos y me corren? Sería una oportunidad, ¿no? Para cambiar justamente y empezarme a alinear un poco más en algo que yo crea que está más alineado con lo que estoy tratando de hacer internamente.
porque es evidente que si vendo cigarros, aunque lo haga con mucha presencia, como que hay un impulso interno que se, que se organiza hacia hacer el bien a los demás. Otra de las frases de Ram Dass que me gustan mucho para definir este propósito externo es hacer algo, él lo dice así, cuando realices como algo hacia el exterior, ¿no? Que encuentres qué te gusta hacer, identifica 3 cosas. 1, que te diviertas, porque si nos divertimos, es casi 100% seguro que estamos metidos no en la meta de qué voy a alcanzar cuando haga esto, sino en el proceso, porque por eso es divertido, ¿no? Cuando estoy presente, cuando estoy en algo que me gusta hacer, que disfruto, generalmente es porque estoy en presencia y consciente y amando lo que voy haciendo momento a momento. Lo segundo es que ayude a los demás. Y esto otra vez empieza a ser obvio cuando me conecto con este espacio del ser, que es mi propósito interno, me doy cuenta que no estoy separado de los demás, ni del mundo. Y rápidamente hay como, quiero hacer algo que ayude también a los demás porque me estoy ayudando a mí mismo. Y por último, ¿no? Su tercer como recomendación es algo que te haga crecer. Y claro, o sea, lo que nos damos cuenta es que empezamos queriendo salvar al mundo, pero nos damos cuenta que si no nos salvamos a nosotros mismos, ni siquiera podemos contribuir. Y entonces, si nos está haciendo crecer a nosotros, es algo que seguramente podemos compartir muy bien y seguramente nos vamos a divertir. Entonces, tiene los 3 elementos. Se me hace una muy buena guía para observar qué queremos hacer afuera. Ahora, si es que trabajan en una empresa que nada que ver con esto que estoy hablando o no lo sienten en sus trabajos o en sus roles, porque también a mí me pasa mucho que ser mamá de repente se vuelve más serio de lo que se vuelve divertido, y algunas de ustedes me entenderán. No es cambiar de trabajo, de nuevo es cómo encuentro las prácticas y el espacio para encontrar primero el ser, el estar, el respirar, el meterme al momento y observar qué existe en armonía en este instante, en sus trabajos, en sus relaciones o en sus roles. Y desde esa energía empieza a ver los cambios, nada más siempre queremos hacer lo contrario. Entonces es soltar esta carrera de entonces me voy a cambiar de trabajo mañana y empezar a cultivar mucho esto, que la práctica interna se vuelve la prioridad de nuestras vidas, ¿no? Entonces nunca tenemos tiempo, es real. ¿Cómo hago tiempo para que mi meditación o mi práctica de yoga o hacer un trabajo, ¿no? De The Work o cualquier herramienta que yo use, me ayuda a regresar al momento y voy a ver cómo el universo empieza a mostrarme ciertas oportunidades, y oportunidades puede ser que me corran, pero puede ser que un amigo me hable, esto pasa mucho. Y ahí es donde creo que también hay una diferencia muy grande, porque a veces no nos damos, si no tengo la conciencia, presencia y calma, ¿cómo veo que viene la oportunidad? A veces me pasan de lado y ni siquiera lo noto por estar angustiado en cómo me salgo de este espacio con esa energía de rechazo, queja y resistencia. Entonces lo único que me genera eso es quedarme más en donde estoy. Es increíble cómo pensamos que si nos quejamos lo suficiente va a cambiar, cuando lo único que hace es mantenerme en esa energía dando vueltas de resistencia y no puedo salir de ahí, no veo la inspiración y más me creo que no soy bueno y no veo oportunidades. Entonces es como cuando te caes al lago, ¿no? Al lodo, y te estás quejando en el lodo, como que no hay manera que se te ocurra ni siquiera cómo salir. Entonces esto es algo que yo observo en mi mente todo el tiempo, es esta resistencia de sí darle prioridad a mi práctica interna. Y vas soltando y escuchas la queja de tu mente a veces, ¿no? Porque cuando estamos en esta carrera negativa de la queja, pues obviamente la mente cuando le damos espacio se va a quejar más y la escuchamos, como dice mi maestro, desde esa perspectiva de amor, de estos pensamientos que están en mi mente, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho esto.
para de ahí tomar una inspiración. Y lo que les decía hace rato, que sí creo también, es que cuando ya se presenta la oportunidad, sí hay que dar ese salto y hay que tomar acción. Y esto me ha pasado varias veces en mi vida. Y aquí es donde veo una diferencia entre personas y personas. ¿En qué sentido? Si se les abre una oportunidad para irse a viaje a India, no sé, a mí en mi momento, me acuerdo que estaba buscando, cuando encontré a Ram Dass, yo estaba buscando un maestro. En desesperación máxima, ¿no? Sufriendo terrible, porque estaba a punto de divorciarme, mi negocio iba mal, todo mal, ¿no? Mi visión con mis hijas, me sentía muy desesperada y tuve una añoranza un día de verdad de súplica, de esas veces cuando te rompes, ya sabes, que te caes en rodillas, dices, no puedo seguir así, necesito encontrar algo distinto. Y, y lo pedí muy fuerte. Y después en un retiro que fui de meditación, que también eso es un impulso, o sea, de buscar, de ir, de gastar dinero en lo que quieres, ¿no? Porque a veces es, no, yo no tengo, pues sí tenemos para ropa, viajes, o sea, es muy curioso ver en dónde metemos las prioridades. Y entonces en este retiro que fuimos en búsqueda de maestros, encontré el libro de Ram Dass, ¿no? Lo leí y empecé casi a llorar de la realización que tenía este personaje. Y obviamente ahí está como empiezas a sentir esa alineación y entonces sí hay que dar el impulso de investigar más. O sea, yo puedo leer el libro, cerrarlo y seguir como en mi vida, o puedo leer el libro, sentir esa realización y conexión y decir, tengo que conocer a esta persona. Y ahí hay veces donde en el propósito externo les digo, no damos ese salto. Y es ahí donde tenemos que apostarlo todo, porque algo está vibrando. Y entonces sí acabé yendo al retiro personal porque lo acabé buscando. Y la verdad tomaron años, les estoy diciendo en serio. O sea, no fue como, bueno, mañana, porque el ego se quiere quedar en su zona de confort. Y decimos que queremos liberarnos, pero realmente pareciera que no, cuando ya tenemos como la seriedad de encontrar, ¿no?, la solución. Y lo he visto varias veces en mi vida, varias veces. También después de esto seguía, obviamente conocí a Ram Dass y ya les contaré solo de esta conexión porque creo que es un tema muy especial para mí cuando lo conocí. Pero siguiendo a esto, busqué irme a India. Y yo lo busqué, o sea, yo escuché historias de una santa que se llama, en paz descanse, que se llamaba Siddhima, y nada más supe que la tenía también que conocer. Entonces, estas son las tipos de señales que es como, pues, gaste el dinero en eso, reserve el avión, date el tiempo. Y algo empieza a cambiar, porque cuando damos ese paso hacia adelante con muestra de energía, dinero, esfuerzo, el universo regresa con una respuesta, tiene que. No súplica interna, sobre todo el corazón, algo honesto. Tienen que contestar. Entonces, sí, creo que es muy, muy importante tener claro que encontrando el propósito de mi vida es realizando que soy un ser completo de luz, de amor incondicional. Y no lo puedo entender a nivel racional, lo tengo que experimentar. Entonces, las técnicas de meditación, yoga, mindfulness, leer libros que me estén tratando de enseñar, ¿no?, la naturaleza del ego, etcétera, es primordial en mi vida. O sea, no puede ser comido por gimnasio, trabajo, porque es el propósito de vida, nuestra prioridad. Entonces, sí hacer un tiempo diario para esto, y por eso les quiero grabar una meditación que dura 10 minutos, solo para que no haya pretexto. Todos tenemos 10 minutos. Y es que no saben el cambio. Cuando yo me levanto y les grabé la semana pasada, bueno, antepasada, la rutina de la mañana, porque cambia todo el día. Así trabajen en una farmacia. De hecho, entre más trabajen en algún lugar que genera resistencia, la práctica interna es lo más importante. Y por otro lado, tener claro que cuando ya me siembro en ese espacio, va a empezar a haber una respuesta. Y es donde tengo que usar mi intuición. Y bueno, yo tengo esta personalidad de apuesto todo. O sea, cuando empiezo a sentir que encuentro a mi maestro, ¿no?, a un ser que me va a enseñar, apuesto todo.
Y entiendo que no es fácil, pero es impresionante como yo siempre he encontrado la manera, ¿no? También Ram Giri, que en paz descanse, otro maestro que encontré en India, que ya les contaré toda esta historia también, pero yo supe que él me podía ayudar con una técnica que se llama el trabajo de Byron Katie. Y la verdad es que regresando de India lo busqué y no era barato. No era barato su curso para nada, era un mentoring fuertísimo además. Pero de nuevo, es mandar esa energía, decir, doy ese salto, me impulso a tomar el mentoring, a nutrirme, a gastar en lo que es más importante para mí, sabiendo además que todo lo demás va a ir cambiando y fluir. Y que finalmente sí podemos encontrar trabajos más alineados a lo que estamos tratando de hacer internamente, que es paz, luz, de nuevo estos 3 consejos de Ram Dass, que algo sea divertido, que ayude a los demás, que te haga crecer, pero también entender que así de clases de yoga, si le quito la presencia, si muevo el propósito interno, voy a empezar a no sentirme pleno. Porque uno no puede sustituir al otro y uno no puede ser más importante que el otro. No importa qué tan bonito se vea el propósito externo de hacer un centro de yoga, hacer un lugar para que la gente venga a sanar. O sea, si se pierde el propósito interno, se mancha del ego y empieza a sentirse que no es suficiente. Entonces también me ha pasado en mi carrera profesional como maestra de yoga y es una muy buena señal de que estoy perdiendo práctica. Y tengo que encontrar la manera de regresar mucho más a mi corazón. Y pues bueno, a mí lo que más me pasa en esto es con mi familia, porque en las tardes, cuando ya estoy de mamá, a veces no lo disfruto tanto y entiendo que ser parenting es como todo un reto, pero es porque me quiero ir, o sea, me quiero ir a meditar, me quiero ir a dar una clase, quisiera estar en un retiro, quiero estar en el bosque, cuando bueno, estoy en el centro deportivo y pues lo estoy llevando a sus clases y cómo le meto presencia a ese momento. Entonces no solamente es de trabajos, es de nuestros roles. Cómo cambio el pañal de Emmet o cómo los baño todos gritando, regresando cansados del coche y cómo soy yo ese punto desde que ellos puedan sostenerse, ¿no? En mi calma, en mi paz, en mi práctica. Y para eso hay muchas herramientas para recordar todo el día este propósito interno. Entonces, me gustaría terminar con eso, ¿no? Diciéndoles que les dejo esa meditación, que no sacrifiquen la prioridad interna de sus vidas y sepan que todo se va a empapar de eso. Y que pues caminamos juntos, nos recordamos entre todos que somos ese espacio. Y eso justamente quiere decir Namaste, ¿no? Cuando yo realizo, me siento, lo experimento, ese espacio de luz, amor, compasión y goce, y tú también estás conectado en ese espacio, entonces no hay separación, somos uno. Nos los recordamos, nos los espejeamos. Y bueno, espero que justo este podcast nos haya recordado eso que somos y que obvio no tiene tanta importancia el propósito externo y a su vez es parte de la danza, es parte de tratar con humor, con juego, como nuestros roles, nuestros trabajos, siempre y cuando recordemos ese espacio interno del corazón. Entonces los voy a dejar. Recuerden que está la clase del bosque, vamos a meditar. De hecho, hay una clase todos los miércoles en Nodos Yoga a las 10:30, en Nodos Yoga Polanco, para aprender a meditar. Hacemos práctica física interesante antes, que le llamo el movimiento mindfulness, ¿no? El mindfulness flow, dedicado como a poder meditar, y luego nos sentamos a meditar con diferentes técnicas cada mes. Entonces, si le está interesando más expander sus posibilidades de cómo entrar a su corazón, les recomiendo mucho la meditación que les voy a dejar, cantar, Kirtan, que ya se los había puesto hace 2 semanas. También les vuelvo a dejar el link. Y puede ser yoga, lo que los haga regresar a ese espacio. Mil gracias por escucharme. En donde estén les mando
pues justo esta energía, ¿no? Para que le den prioridad a su práctica y sobre todo cuando vengan las oportunidades, sepan observarlas, tomarlas y métanlo todo, porque nada malo puede salir de ese tipo de inversión. Entonces vamos a despedirnos con 3 respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, toda su atención. Inhalo. Pedimos que todas las personas estén tocadas por esta propia transformación que observamos en nosotros y que tengan ese alcance de este tipo de herramientas. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Durga Steph. Namaste.